El título de esta palabra es Un nuevo año de expiación por mi pecado. ¿Qué es expiar? Según el diccionario de la Real Academia, expiar significa borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. ¿Y qué es expiación según la Biblia, según la palabra de Dios? Implica que otro ser pague las consecuencias por los pecados de una persona o por los pecados de un pueblo. Y este pago permite que el pecador se reconcilie con Dios. Y hoy quiero leerles en este día de expiación que instauró el Señor para el pueblo judío, para el pueblo de Dios. Fue un mandato, y fue un mandato en el que Él pedía que se haga año tras año para perpetuidad. Y es llamado el día de Yom Kippur. En este día no solamente debían de expiar, y ahora les voy a explicar cómo, sino que el pueblo debía de hacer una reflexión, debía hacer una revisión de su vida en ese año. Cómo había sido su comportamiento, cómo había sido su caminar con el Señor, su relación con el Señor, qué pecados habían cometido. Meditar en cómo era su vida. Si podemos poner una foto que he traído para explicar un poquito, porque no sé ustedes los que han leído esta porción, pero para mí se me hacía súper complicado entenderla, porque había muchos tipos de animales y para diferentes áreas. Entonces, un poquito con esta foto vamos a ir explicando. Tenemos dos tipos de sacrificios que se hacían. Uno, la parte de arriba, el becerro y el macho de la oveja, el carnero, era para el sacrificio del sacerdote y de toda su familia. Y luego la parte de abajo eran los dos machos cabríos, o sea, dos cabras machos, y un segundo carnero, una oveja macho, era para el sacrificio para el pueblo. Entonces vamos a ir explicando, de acuerdo a la palabra, si me acompañan a Levítico 16, a partir del versículo 3, ¿qué es lo que le dice Dios a Moisés? Cuando le dice, vamos a instalar este día de la expiación. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro, o sea, la cría de una vaca, macho, para expiación, y un carnero, una oveja, macho, para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Con las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces el sacerdote debía purificarse, debía lavarse con agua y vestir estas vestiduras santas de lino, color blanco, impecables. Entonces él debía estar impecable físicamente, pero también debía estar impecable espiritualmente para poder presentarse delante de Dios. Para los que saben un poquito de fibras, el lino, incluso hoy en día, es una de las fibras más finas, más cotizadas, más caras. Para poder hacer el lino tienes que plantarlo en un lugar especial, esperar que crezca, sacarlo es dificilísimo, incluso hilarlo es muy difícil, por eso su gran costo. Y esa fibra especial y además muy pura era la que había escogido el Señor para que este sacerdote se presente delante de él. En Levítico 16:5, continuamos, dice, para la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos, o sea, estas 2 cabras macho, para la expiación y un carnero, una oveja macho, para el holocausto. Van 5 animalitos que debían de ser sacrificados, en este caso 3 para todo el pueblo de Dios. Versículo 6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, para él, y hará reconciliar por sí y por su casa. El becerro, la cría de la vaca, era para hacer la expiación para Aarón y su casa. ¿Y qué iba a hacer Aarón? Versículo 11.
Y hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Saltamos al versículo 14. Tomará luego, y ahora los que conocen la palabra de Dios, recuerden a qué se parece esta porción. Tomará luego de la sangre de este becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Este sacerdote debía rociar la sangre del becerro, este toro joven, en el santuario, para que la sangre, ¿qué tenía que hacer esta sangre? Cubrir el pecado del sacerdote, cubrir el pecado de toda su familia. Debía limpiar y purificar a su familia con la sangre de este animal. Puro, tenía que ser perfecto, no podía tener mancha, tenía que ser jovencito, tenía que ser macho. Y esta sangre iba a cubrir todo lo que este sacerdote había hecho mal durante este año. Acompáñenme al Levítico 16, del 7 al 9. Porque ahora he retrocedido un poquito porque ahora vamos a ver lo que pasa con el pueblo. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel. Entonces de estas 2 cabras macho, una sería degollada, sería un sacrificio, se usaría su sangre, ya lo vamos a ver, pero la otra tendría otro tipo de fin, que vamos a estudiar en un momento. Entonces en el versículo 15 ya el primer macho cabrío toma la misma suerte que el becerro, pero esta vez para limpiar los pecados del pueblo. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pueblo. Y hace lo mismo, rocía la sangre del macho cabrío para que esta sangre limpie los pecados del pueblo. Y con esta sangre él esparcería no solamente el propiciatorio, sino en el santuario, en el altar. Y en el versículo 16 dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas. ¿De quiénes? De los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Versículo 18. Y saldrá al altar delante de Jehová, y lo expiará y tomará la sangre del becerro y la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él la sangre de su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Quiero que meditemos un poquito en este año que acaba de pasar, en lo que hemos hecho este año, porque es común, no sé, yo he escuchado varias prédicas, ¿no? Que empieza el año y vamos a hacer una resolución. ¿Qué vamos a hacer nuevo este año? Este año voy a leer más la Biblia. Este año voy a orar más. Este año no voy a mentir. Este año voy a hacer dieta. Este año no voy a rajar de mi hermana de la iglesia. Todas metas muy gaseosas, sin un fin verdadero. Todo muy... Que no sé si les pasa a ustedes. A mí, que yo hago resoluciones desde que tengo memoria, me dura un mes. 2 semanas tal vez. 1 de enero al 15 de enero me olvido. No lo hago más. Y el año siguiente vuelvo a hacer la misma resolución. Y en vez de seguir haciendo resoluciones sin una meta fija o gaseosas, deberíamos más bien reflexionar en lo que venimos haciendo año tras año, que no es agradable al Señor.
El pecado que venimos arrastrando desde hace 10 años, 15 años, que no lo queremos dejar, que es parte nuestro, que tiene una raíz profunda en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nos está alejando de Dios. ¿Qué dice en Levítico 16:20? Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Esta segunda cabra que era macho. Y pondrá a Aarón, esto me encanta, y pondrá a Aarón, el sacerdote, sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolas así sobre la cabeza de este macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Es lindo este paralelo. El sacerdote confiesa todos los pecados del pueblo, todas sus rebeliones, todo lo malo que han hecho en ese año. Mientras que toca la cabeza del animal. Y dice la palabra que todos los pecados son sobre el animal. Y luego sacan a este animal del campamento. ¿Para qué? Para que esos pecados que están sobre ese animal ya no estén más sobre el campamento, ya no estén más sobre el pueblo de Dios. Y enviaban este macho cabrío, tipo de Cristo, al desierto afuera, solitario, inhabitado, donde no hay comida, donde el sol es inclemente en el día, donde el frío es inclemente en la noche, a morir. Con los pecados de todo el pueblo. Mientras el otro macho cabrío también había muerto y derramado su sangre. Y cubierto los pecados del pueblo. O sea, tenían que morir 5 animales cada año, sin contar todos los otros animales que habían muerto durante todo el año. Cada vez que alguien pecaba, iba y daba su animalito por, oye, perdón, hice esto. No, aparte de todo ese año, 5 animales cada año debían morir para poder limpiar el pecado del pueblo de Dios. Pero limpiarlo por poco tiempo, simplemente cubrirlo, por 1 año. Esto, sin embargo, hermanos, esto no era solamente un acto físico, en el que ya degollan, ya te va, ya vete. No, realmente el pueblo de Dios, el Señor les pedía que reflexionen, que confiesen sus pecados, que busquen en lo más profundo de su corazón, porque hay pecados que no dan vergüenza, ¿no? Bueno, sí, me mentí un poquito, sí, ay, no leí mi Biblia, me peleé con mi esposo, sí, le hablé mal. Pero hay otros que son innombrables, que solo nosotros sabemos, y el Señor, que nos da vergüenza, sentimientos que podemos tener hacia alguien o hacia algo. Y Él quería que saquemos esa maldad, esa inmundicia, Él la llama inmundicia, que la saquemos de lo más profundo y que la confesemos. No delante de un hombre, delante de Él, y que nos arrepintamos. Eso le pedía a su pueblo, que se arrepientan. Y eso nos pide hoy en día. Que no digamos, sí, yo hago esto, sí, ya, Señor, ayúdame. No, ya no es ayúdame, ya no hay que hacerlo. Es tomar la decisión de no volverlo a hacer. En Levítico 16:23 dice, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá ahí. Lavará luego su cuerpo con agua nuevamente en el lugar del santuario. Y después de ponerse su vestido saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo. Y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado.
No solamente Aarón debía lavar sus vestidos, todos los que tenían contactos con estos animales que estaban siendo manchados por el pecado de este pueblo, debían lavarse. El que acompañaba al macho cabrío al desierto regresaba y debía lavarse. El que quemaba la piel y el estiércol y la carne afuera del campamento debía lavarse. Todos debían lavarse porque todos simbólicamente estaban sucios. Y luego en Levítico 16:29 dice, y esto tendréis que hacer por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Aún las personas que trabajan con nosotros, aunque no sean creyentes, llamarlos al arrepentimiento, ser un vehículo para la conversión. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero. Versículo 30. Porque en este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis, nuevamente, afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Versículo 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. ¿Nosotros afligimos nuestra alma cuando pensamos en nuestros pecados? ¿Realmente nos duele? ¿O como que ya estamos acostumbrados? Y ya, pues es parte de mí, bueno, ya. Total, solo lo sé yo. Creemos a veces que solo, pero muchas veces se dan cuenta todos y nosotros no sabemos que se dan cuenta. ¿Afligimos realmente? ¿Estamos adoloridos por cómo le estamos fallando al Señor? Y hermanos, nosotros ya que somos seguidores de Cristo no necesitamos hacer este ritual. No necesitamos matar animales, ni degollarlos, ni inmolarlos, ni nada. Todos ellos fueron reemplazados por un cordero perfecto, por un cordero puro, que no necesitaba morir cada año. Una vez era suficiente, no para cubrir, sino para limpiar para siempre los pecados de toda la humanidad. ¿Quién es este cordero perfecto? Nuestro Señor. ¿Qué dice Isaías? Muchos años antes de que exista este Señor. Isaías 53, del 4 al 7 y del 10 al 12. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuiste tú curado. A pesar de todo lo que haces, por su llaga fui yo curada. A pesar de todo lo que hago, todo lo que soy. Todos nosotros nos descarriamos y nos seguimos descarriando. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Solamente le falta a Isaías decir Jesús, ¿no? 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, y enmudeció y no abrió su boca, mientras él sabía lo que iba a hacer yo, lo que ibas a hacer tú en lo secreto de tu habitación, lo que ibas a pensar tú en tu mente, lo que ibas a desear. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, como este becerro, como estos machos cabríos, como estos carneros. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma,
Claro, su alma fue afligida, su cuerpo fue afligido, pero él sabía que había algo más puro, más glorioso, que todo ese sufrimiento iba a tener un fruto y quedará satisfecho. Y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, hasta la última gota de su sangre. Es increíble esta descripción profética que hace Isaías de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble. Cuando leemos luego en el Nuevo Testamento cómo por lo que pasa a Jesús, es tal cual. Gracias a Él nosotros ya no necesitamos hacer ningún sacrificio. Pero ¿saben qué necesitamos hacer? Necesitamos afligir nuestras almas. Necesitamos hacer esa reflexión, esa expiación que ya no va a ser física, pero sí espiritual. Necesitamos pensar y meditar en nuestra propia inmundicia y arrepentirnos y hacerlo perpetuamente. Y solo nos vamos a poder arrepentir si realmente meditamos en nuestro caminar. Sin importar qué tan alta estima tengamos de nosotros mismos, o qué tan alta estima tengan los demás de nosotros, o qué halo de santidad hemos creado a través de los años, por el tiempo que tenemos, por las cosas que hacemos, por cómo servimos. Todo eso no es nada delante de Dios. Si no ponemos nuestro corazón delante del mismo Señor, acá está, limpia acá, limpia acá. Cada uno conoce sus pecados. Cada uno conoce qué es lo que lo distrae, qué es lo que lo aleja de la presencia de Dios. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, nosotros, Iglesia Cristiana Camacho, porque yo siempre trato de hablar de la Iglesia de Jesús, pero ahorita estamos nosotros acá. Nosotros, Iglesia Cristiana Camacho, tratemos de no creernos más santos de lo que realmente somos. Y cuando digo somos, me estoy incluyendo a mí, estoy incluyendo a mi familia, estoy incluyéndonos a todos. Porque acá hay muchos jóvenes que han escuchado durante años que la música del mundo lo único que habla es de pecado. Y siguen preguntando hoy en día, ¿y qué tiene de malo escuchar música del mundo? Si de repente escucho una música que no dice nada malo y busco. Y se siguen haciendo los que no entiendo. Y vuelven a preguntar a otro líder. Pero es que hay un hermano de mi edad que es hijo de una persona que tiene un montón de años y que sirve niños. Y él escucha. Pues si él escucha, ¿por qué yo no puedo escuchar? Y también hay acá hermanos que les encanta chismear entre unos y otros y hablar mal de los hermanos. Esto es lo que somos. Y aún teniendo años en el Señor y nos quedamos con el rencor. Y que podría ser que ya no quiero estar acá, ya no quiero venir, el Señor Él no nos tiene que limpiar. Nosotros nos tenemos que limpiar. Y perdonar. Y amar. Porque lo mal que te puedes sentir por ese momento y borras todo lo bueno que hizo el Señor por ti en todos estos años que has estado acá. Y aún hay hermanos que ven y utilizan sus ojos para ver cosas que son abominación al Señor. Ay, es que es muy difícil para mí. No es difícil. No te da la gana de cambiar. O familias que vienen y alaban al Señor, pero lo único que están pensando es qué voy a hacer después, a qué película voy a ver, y a qué sitio me voy a ir a comer, y a qué no sé qué. Después no le dan ni un segundo para orar en familia, para guiar a sus hijos, para leer la palabra. Más importante es la
salidita con los amigos de la iglesia que orar. Entonces esto ya no se convierte en la casa de Dios, es un club social. Y lo digo también por mí. Esto no es venir a pasar el tiempo y a divertirte para estar contento. Esto es, nosotros somos hijos de Dios. Hemos nacido para alabarlo, para glorificar su nombre. No para ver cómo me voy a divertir el domingo y el sábado y el lunes y el martes y el miércoles. Y después digo, ay, estoy muerto, no me alcanza el tiempo. Pero si te alcanza el tiempo para estar en Instagram durante 2 horas o en YouTube. Hoy es el primer domingo después del Año Nuevo. Y hoy día creo que hemos pasado tanto, hermanos, en estos últimos años. El mundo ha estado tan horrible. No paramos de sufrir a nivel mundial. Que hoy día lo que les quiero pedir a mí y a mi familia es que meditemos en lo que somos. Les aseguro que somos peores de lo que pensamos. Se los aseguro que el Señor no piensa de nosotros como nosotros pensamos que somos. No. Y que meditemos y que reflexionemos en el caminar del año que pasó, de lo que estamos haciendo mal, de cómo estamos estancados en ese pecado que no queremos dejar, en esa situación tóxica que no queremos dejar, en ese odio profundo que no queremos dejar. Y que hagamos, sí, una resolución, pero en base a eso. Si soy una rencorosa, yo les voy a confesar que yo soy un poco rencorosa. Yo soy rencorosa. Martín me dice, no puede ser. Si me molesto con mi familia y me puedo quedar 6 meses porque mi hermana. No está bien. Martín es 0 rencoroso. Después tiene un puñado de días y se olvidó. A los 2 segundos, ya no te preocupes. Tengo que aprender de eso. Hagamos una reflexión y decidamos hoy cambiar realmente. No pida al Señor, Señor, ayúdame a cambiar. No, el Señor ya te ayudó, ya te dio todo. Tienes su palabra, tienes la oración. Ahora depende de nosotros. Si pueden ir subiendo los músicos. Yo les quiero leer algo que hizo el rey Ezequías, después de muchos años de este mandato. Sabemos que el pueblo de Dios se acordaba y se olvidaba y se alejaba y se acercaba. ¿No? El pueblo de Dios era fluctuante, como somos nosotros. Y este rey, cuando decidió ponerse delante de Dios, él mandó cartas y correos para que el pueblo le pida perdón a Dios. Y mientras que yo leo, quiero que hagamos una reflexión interna. Y que cada uno piense. Porque cada uno sabe lo que hace. Y Dios también sabe lo que haces. Y tú sabes qué es lo que Dios quiere que hoy día dejes. Porque hay muchas cosas. Dios no te va a hacer dejar el 100% de tus pecados en una. Pero tú sabes cuál es ese, o esos 2, 3, que el Señor no los quiere ver más. ¿Qué dice en 2 de Crónicas 30, del 6 al 9? Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decían, hijos de Israel, hijos de la iglesia cristiana Camacho, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación. Estamos teniendo una advertencia. Arrepintámonos para que no seamos entregados a desolación.
como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz, como vuestros padres, como muchos hermanos que hemos tenido al costado nuestro y que luego dejaron al Señor. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová, vuestro Dios. Y el ardor de su ira se apartará de nosotros. Porque si os volviereis a Jehová, y vuestros hermanos y vuestros hijos, hermanos que tienen hijos, piensen en sus hijos, aunque sea dejen sus pecados, dejemos nuestros pecados por nuestros hijos, porque lo que nuestros hijos ven, lo van a hacer. Pero ¿saben qué? Lo van a hacer peor que nosotros. Y ahí gemiremos. Porque vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que lo tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Entonces, estamos acá. Físicamente estamos acá. Vestidos de lino de repente. ¿Espiritualmente estamos acá? ¿Estamos limpios por dentro para estar acá? Pero es muy simple, si no estamos limpios, vamos a limpiarnos ahorita. Vamos a pedirle ahorita al Señor, quiero que me perdones por esto. Por esto que siento, por esto que pienso, por esto que quiero, por esto que hago que no es agradable a ti, que te ofende. Que volteas tu rostro, dice la palabra que Jesús le decía que el Señor volteó su rostro, no podía ver a su hijo. Y Él voltea su rostro cuando estamos haciendo lo malo delante de Él. Y mientras entonamos esta canción, pidámosle perdón. Y nombremos en nuestra mente ese pecado que conocemos y que te debemos dejar. No que queremos dejar, que debemos dejar.